edificando legados. Es el tema que vamos a ver en esta mañana en nuestra serie Terreno Firme. Dios sigue todavía trabajando en nuestro mundo, en nuestra vida y en nuestra generación. Pero les voy a decir una cosa, no somos la última generación. Van a seguir generaciones delante de nosotros y es ahí donde Dios quiere seguir edificando legados. Lo que nos dice este tema es que uno nunca sabe para quién edifica. Mira lo que dice Corintios capítulo 3. Léalo conmigo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué nos está diciendo aquí? Dos cosas. Número uno, la necesidad de Dios sobre el hombre. El hombre necesita a Dios. ¿Por qué? Porque el crecimiento es Dios quien lo da. El hombre necesita de Dios. Y la segunda cosa es la superioridad de Dios por encima de todo hombre. Número uno, reconozcamos que todos necesitamos a Dios. Y número dos, entendamos que Dios es superior a todos nosotros. Pues Pablo dice, ni el que planta, ni el que riega es algo, sino el que es alguien, el que es todo, es Dios. Si ustedes se fijan, mis hermanos, necesitamos todavía avanzar bastante en nuestro proceso con Cristo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a Cristo como estamos luchando, estamos yendo en pro para que Cristo sea lo primero en nuestra vida. ¿Hay alguien aquí que está trabajando para que Cristo sea lo primero en su vida? ¿Que pueda levantar su mano para saberlo? Ok, quiero decirles que estamos bien atrasados, incluyéndome yo. Es más, yo soy el primero que está mal. ¿Sabe por qué? Porque Cristo tiene que dejar de ser lo primero en mi vida. Por una causa, porque Cristo tiene que ser el todo en mi vida. ¿Entendemos la diferencia? Porque cuando yo pongo prioridades, entonces si yo tengo un primero es porque también tengo un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto. Pero cuando yo tengo un objetivo, todo lo demás se vuelve nada. Pablo lo logró y tú y yo podemos lograrlo. Cuando lo logremos, hermanos, vamos a llegar a un nivel increíble. Vamos a llegar a un estado de comunión con Dios mucho, mucho mayor. Vamos a luchar para que una vez que logremos que Cristo sea lo primero en nuestra vida, vayamos adelante y convirtamos a Cristo en el todo en nuestra vida, ¿sí o no? Yo lo voy a procurar. Bien, quiero hablarles de 3 vidas, pero un mismo propósito, y un propósito divino, supremo, que supera a esas 3 vidas por muchísimo. Pero déjelo, pongo primero en contexto, lo voy a llevar al año 772 antes de Cristo. ¿Qué sucedió en el año 772? Vino un juicio muy fuerte de parte de Dios. En este año fueron deportadas de 12 tribus que habían en Israel, fueron deportadas 10. Llegaron los asirios y tomaron a todas estas tribus, destruyeron su área, su vida, todo, y se los llevaron cautivos a sus diferentes países. Esto fue en el año 72. Fíjese, lo único que quedó de toda esa tierra fueron 2 tribus nada más. Fue la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, es decir, el Jerusalén, el centro de Israel. ¿Puede ubicar la desolación, lo desierto, lo destruido en todas estas áreas? Y solamente el centro. Bien, es lo que permaneció y por muchos años, pero transcurrieron 175 años y llegó otra nación, otro imperio. Llegaron los babilonios y tomaron a Jerusalén y la hicieron pedazos. Y ahorita vamos a ver unos textos bíblicos, pero históricos. Venga conmigo a Jeremías capítulo 25. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años. ¿Qué sucedió? El pueblo de Dios empezó a faltarle a Dios. El pueblo de Dios se rebeló contra Dios. El pueblo de Dios estableció su propia moral. Y una de las cosas más importantes, ¿sabe quién clamó a Dios por reposo? La tierra. La tierra no había reposado por muchísimos años. Había una ley que Dios le dijo: quiero que siembres 6 años y el 7º año no siembres. Yo te voy a proveer.
quiero que siembres estas cosas y después quiero que siembres estas otras. Dios les había dado una serie de instrucciones. Quiero que el día sábado reposes. Quiero que cada ciertos días tú hagas este reposo. Quiero que cada ciertos años tú hagas este reposo. Quiero que cada ciertos años tú perdones todas deudas. Y no lo hicieron. Entonces Dios trajo a los babilonios y tomaron el centro de Israel, Jerusalén, y lo destruyeron. Pero en este periodo que le estoy hablando, son estos tres personajes que le quiero hablar. El primero, Esdras. Ustedes en su Biblia tienen un libro que se llama Esdras. ¿Quién fue Esdras? Esdras era un escriba. Ahora, es bien interesante que Esdras haya sido un escriba. ¿Por qué? Porque el escriba de antes no es tanto como los escribas en la época de Jesús. Los escribas antiguos le llamaban así porque eran historiadores que escribían la historia, que tomaban un pergamino de alguno de los profetas y lo transcribían. Y él hacía mucho de esa labor. Y Dios levantó a Esdras como escriba, le dio la oportunidad de que se preparara en las mejores universidades. ¿Recuerdan la universidad judía? ¿Recuerdan los tres sistemas que tenían? Los tres niveles. Esdras cumplió con todos. ¿Y qué cree, iglesia? Ya me gustó esto, porque Dios utilizó los estudios de Esdras, la capacidad de Esdras, y lo metió hasta el fondo del palacio, en los lugares más protegidos que podía tener Babilonia. Lo voy a comparar con esto. Haga de cuenta que Dios mete a un Esdras en los archivos secretos de Estados Unidos. Y Esdras tiene acceso a todo lo que exista registrado y que sea secret, top secret o ultra secret. Todo eso, Esdras tenía acceso a ello. Y lo convirtió en ese tipo de personaje en este lugar, en Babilonia. Acceso a los documentos más clasificados de los persas. Lea conmigo Esdras. Estas son palabras de él mismo. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Fíjese, Esdras se había preparado para enseñar a Israel. Esdras se había preparado para predicarle a Israel. ¿Y qué hizo Dios? Lo metió en los archivos secretos de los babilonios y de los asirios. Y ahorita nos va a decir el por qué. Otro personaje, también la Biblia le puso ese nombre. Y este es bien importante. ¿Por qué? Porque aunque fueron escritos e inspirados por Dios, el hombre no dejaba, el judío no dejaba de tener esa actitud machista y subyugadora, de decir, el hombre es superior a la mujer. Fíjese qué cosa curiosa. Dios hizo que todas estas personas que escribieron el Antiguo Testamento tomaran dos libros y utilizaran el nombre de mujeres. Créame, muchos no estuvieron de acuerdo. Qué bueno que se llama Isaías, qué bueno que se llama Jeremías, pero ponerle Ruth a este libro, no, mejor ponle, qué sé yo. Habían conflictos porque el nombre era de mujer. Y otro de los libros, ¿cuál es? Esther. ¿Quién fue Esther? Esther fue la reina, y escucha, te voy a dar una pequeña pista por ahorita, quien tomó el lugar de Basti. ¿Recuerdan? Ella tomó el lugar de Basti. ¿En qué la suplantó? ¿En qué? En el reinado. Pero ella, Esther, tomó el lugar de Basti en toda la extensión de la palabra. Y ahorita le voy a mostrar. Vamos a Esther 1:19. Si parece bien al rey que salga un decreto real de su majestad y se escriba entre las leyes de Persia y Media, para que no sea quebrantado. Esto, que Basti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra. Escucha esta parte, que sea mejor que ella. Yo te voy a pedir un favor. Si tú te vas a retirar de esta iglesia, te lo voy a suplicar, consíguete un pastor mejor. Tiene que ser mejor que yo. Tiene que me supere en todas las áreas. Los hay. De que los hay. Pero te fijas, el cambio se da porque se encuentra alguien mejor que la anterior. Estuvo un poquito fuerte, ¿verdad? Pero es como debe de ser. Cuando tú abandones a tu Dios, es porque tienes que encontrar a un Dios mejor que tu Dios. ¿Lo hay? Entonces no podemos abandonar a nuestro Dios. Dime una cosa, tu mujer idónea,
¿Tú crees que puedas encontrar a alguien mejor que ella o alguien mejor que él? La respuesta es no. Porque es la de como anillo al dedo. Fíjate lo que dice. Que haya una reina que sea mejor que esta. Venga conmigo al capítulo 2. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Apenas llevaba 7 años Asuero cuando Esther entró en el palacio. Esto quiere decir que, escucha bien, llevaba 5 años y medio Asuero. ¿Ok? Es importante los reyes. Ahorita vamos a ver un poquito de ellos. Llevaba como 5 años y medio cuando se le ocurre ir a pelear contra Leónidas y los 300 guerreros, tratar de conquistar la antigua Grecia, y se topa con pared. Entonces él tiene el conflicto con Basti. Estamos hablando que es aproximadamente el 6º año donde está reinando, y es cuando deciden tomar a todas las vírgenes de la provincia, que sean bonitas, aclaremos, y traerlas bajo la tutoría de un eunuco y pasar un año. Así es que cuando Esther entró en los palacios del rey, ya había pasado un año de preparación para Esther, y apenas era el año 7º. Yo sé que nos va a costar mucho trabajo, más a mí, fijarnos en las fechas, pero en lo que les sea posible, quédese conmigo. Tercer personaje, Nehemías. Nehemías, un copero que también Dios lo metió hasta dentro del palacio en una posición muy importante, tan importante que el rey, cuando designaba a un copero, es porque él depositaba la vida de esa persona en sus manos. El copero era la persona que revisaba los alimentos, revisaba que todo estuviera bien, y podía haber un equipo o podía ser una sola persona, y le preguntaba al rey: ¿qué quiere comer, mi rey? No, pues hoy quiero un faisán. Ok. Y lo probaba y se esperaba. ¿Qué quiere beber hoy? Tenemos de diferentes vinos. Quiero este. Y lo bebía, y si él no caía muerto, envenenado, entonces le daban la comida al rey. Eso es lo que hacía el copero. Y Nehemías, por esa función tan importante, muchos teólogos e historiadores creen que Nehemías lo hicieron eunuco y nunca pudo tener hijos. ¿Por qué? Porque iba a estar en un lugar donde estaban o la esposa o las mujeres del rey, y pues luego era un relajo si el hombre no era eunuco. Ya se imaginarán. Vean conmigo en Nehemías capítulo 2. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le parece al rey que tu siervo si le parece al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la voy a reedificar. ¿Por qué está pidiendo que va a reedificar? Porque en ese periodo fueron destruidos 3 cosas que sobresalen. Hubo una destrucción masiva. Lo que destruyeron fue el templo, fueron los muros de Jerusalén. No de todo Israel, En Israel no habían muros en todo el país, no. Pero en la ciudad de Jerusalén sí. Y la tercera cosa es que destruyeron la ciudad. Ahora, quiero que te quedes conmigo en esto. Estas 3 cosas son importantes porque, según en la Biblia, representan 3 cosas. El templo representa la presencia de Dios. Los muros representan la protección de Dios. No puedo tocarlo, dijo Satanás a Dios. ¿Por qué? Porque has puesto un cerco, has puesto un muro con él, en él. Y la tercera cosa, la ciudad representa la comunión. Fueron esparcidos, la ciudad fue destruida. No podemos habitar, no podemos andar en las calles, no podemos meternos bajo techos, no hay. Entonces, estas 3 cosas representan. Ahora sí, venga conmigo a Segunda de Crónicas. Vamos a leer un poquito. Y aquí vamos a encontrar lo siguiente. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, hablando Dios. Dios trajo a su mismo pueblo, iglesia. Esto está tremendo. El Dios mismo trajo a un rey que no creía en Dios, que creía en otros dioses, y lo trajo contra su pueblo, contra ellos, al rey de los caldeos, y mató a espada a sus jóvenes en casa de su santuario. Fíjese en dónde, en el mismo templo, sin perdonar a joven ni a doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo se lo llevó a Babilonia. Y lee conmigo esta parte. Y quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego
todos sus habitaciones, sus moradas, sus palacios. Y destruyeron todos los objetos deseables. Los que escaparon, las personas que escaparon de la espada, fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Llegaron los de Irán y tomaron posesión sobre Israel. Ahora, esto nos habla de la destrucción física, pero algo que nos enseña la Biblia, mis hermanos, llévense esto, pónganlo en su bolsa. Antes de una destrucción física hay una destrucción espiritual. Si tú estás padeciendo cosas que son anormales físicamente, es muy interesante que observes, que busques al Señor, que busques su dirección de Él, que lo consultes para ver si no hay cosas espirituales en tu vida que has dañado. Primero lo espiritual, luego lo material. Siempre va a ser así. Y te lo voy a comprobar. ¿Te fijaste que estamos en... a ver, dígame la cita bíblica. ¿Cuál era? Segunda Crónicas, ¿qué capítulo? ¿Qué versículo? 17, ¿verdad? Los voy a llevar al 11. Versículos antes. ¿Me lo das? Léalo conmigo. De 21 años era Sedequías, era un rey, cuando comenzó a reinar. Y 11 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo delante de Jehová y no se humilló delante del profeta Jeremías. Observa dos cosas a las que faltó este rey. Este rey hizo lo malo delante de Dios y no se rindió delante de Jeremías. ¿Por qué? Sígame aquí. Porque Jeremías ya le traía una palabra de advertencia. Mira, antes de tu colapso físico está un colapso espiritual. Pero antes del colapso espiritual está la advertencia del Señor. Está la instrucción de Dios, está la prevención de Dios. Y este hombre, este rey, recibió a Jeremías, lo previno y no se humilló. Jeremías no representa tanto al varón de Dios, como por ahí polulan algunos, ¿no? Representa la autoridad, el mensaje y lo que es la representación de Dios. Y este hombre hizo lo malo delante de Dios y no se humilló delante del profeta que le hablaba de parte de Dios. Se rebeló este rey contra Nabucodonosor. Pausa. Nabucodonosor ya era el gobernante de todo el mundo y había dado la oportunidad de que Jerusalén permaneciera, pero aún no quiso. Se rebeló también delante de Nabucodonosor, siga leyendo conmigo, al cual había jurado por Dios y endureció y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Y aquí está la parte más terrible. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, contaminando la casa de Jehová, la cual se había santificado en Jerusalén. Aquí hay un proceso. Vamos a seguirlo. Tenemos a un rey que es la autoridad. Y si este rey empieza a desobedecer a Dios y a no rendirse ante la palabra, este rey espiritualmente va cayendo. Y el problema es que su caída espiritual va a arrastrar a los líderes. ¿Has sabido de iglesias que fueron destruidas porque comenzaron con un pastor siendo inmoral en cualquiera de sus formas y el liderazgo, fuera de tratar de restaurar, de tratar de rescatar, se lo lleva? Y es un efecto dominó. Luego viene mi hermano mayor y le decía, ¿entiende? Y todo esto, el resultado fue la destrucción y la deportación. Se lo voy a hacer más sencillo. Mire, tenemos a estos personajes, a Ciro, a Darío I, Asuero y Artajerjes. Todos estos aparecen en la Biblia. Tenemos sus reinos, el reino de Persia, Babilonia, Medo-Persa, que ya fue la combinación, y Artajerjes también, que perteneció al mismo imperio. A los personajes que Dios trajo en ese periodo fue a Esdras, a Daniel, a Esther y a Nehemías. ¿Me está siguiendo, verdad que sí? ¿Y qué fueron las cosas que van a ayudar a que todo lo que hicieron estos hombres pasados, Dios vuelva a reconstruir y a restaurar? Bueno, en Ciro, para el rey de Ciro, Dios usó a Jeremías. Ahorita todo esto lo vamos a ver con la palabra. Cuando se levantó Darío, que Dios levantó a Darío, Darío empezó a bendecir y apoyar la restauración de Israel por la carta de Ciro.
Jeremías le dio una palabra de Dios a un rey que no creía en Dios y fue más obediente que el rey que sí creía en Dios. Y este rey, Ciro, que no creía en Dios, elaboró una carta a favor de Israel. Ahorita la vamos a ver. Y una vez que Darío tomó el lugar, Darío le hizo caso a la carta de Ciro, que escribió Ciro por boca de Jeremías, por mandato de Dios. Y esta carta que Darío leyó, mandó a que se continuara con el trabajo. Pero cuando se levantó Asuero, el rey medo-persa, Asuero, Dios utilizó a Basti para mover unas piezas para que llegara el momento en que Artajerjes, el medo-persa, a través de Nehemías, pudiera hacer algo, y la clave estaba en Esther. ¿Ve cómo Dios está edificando legados? ¿Ve cómo Dios está empeñado en restaurar lo que el hombre tanto destruye? Si este rey se hubiera humillado delante de Jeremías y hubiera hecho lo bueno delante de Dios, hubiera prevalecido Jerusalén. Pero Dios es experto en edificar legados, no solamente en restaurar tu vida, la restaura, pero con un propósito más profundo, iglesia, más grande de lo que te puedes imaginar. Ok, venga conmigo a la restauración del templo. Vámonos a Jeremías. Recuerda que Jeremías les profetizó, van a ser deportados por 70 años. Lea conmigo Jeremías. Dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y voy a despertar sobre ustedes mi buena palabra. Miren lo que va a despertar. Para hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el bien que desean. Ustedes se saben ese texto y lo oran y lo confiesan y lo decretan y hacen circo, maroma y teatro con esa parte. Dios, yo sé que tú sabes los pensamientos. Tú tienes pensamientos para mí de bien y no de mal. Sí, pero mira el contexto. Antes de que vengan los pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que Él desea, primero tiene que despertar tu espíritu con su buena palabra. Dios no es un mago en una lámpara, ni es una vara de Harry Potter no es nada de eso. Pero continúe conmigo en Segunda de Crónicas. Vamos a ver al primer rey que le mencioné. El primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Dios por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu ¿de quién? De Ciro. Pero Ciro no es cristiano. Pero Ciro no viene a la iglesia, no se congrega. Despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual, Ciro, hizo pregonar por palabra y también de manera escrita por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Cómo ve? Te digo una cosa, el buen trabajo que tú tienes, Jehová te lo dio. ¿Te gusta tu carrito, tu camioneta, tu casa? El Señor te lo dio. Pero ¿qué crees? Que desgraciadamente los impíos reconocen eso más que los cristianos muchas veces. Yo soy el que tengo el talento, y sin mí, no, la iglesia estaría fea. Yo soy el que puedo. No nos equivoquemos. Sí lo reconoció, y esas fueron sus palabras: el Dios de los cielos me dio todos los reinos, y el Dios de los cielos me mandó que le edifique una casa. ¿Sabes qué? La casa que había hecho Salomón ya no existe. ¿Cómo ves? Esdras, venga conmigo a Esdras. Pero en el año primero del rey Ciro, él mismo dio orden para que la casa de Dios fuera reedificada. También los utensilios de oro y plata de la casa de Dios que Nabucodonosor se llevó del templo y se los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien puso por gobernador, y le dijo: toma los utensilios y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. ¡Qué tremendo! Cuando vayamos al cielo, uno dice: ay, voy a ver al pastor fulano de tal, ¿verdad? Voy a ver a este evangelista que tanto me ministraba. Y sorpresa, nos vamos a encontrar a Ciro, tal vez, y al evangelista no. ¿Qué pacho? Se cumple lo que Jesús dijo, ¿verdad? No todo el que dice Señor, Señor
Vean conmigo el capítulo 6 de Esdras. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado de ¿qué rey? Ciro no vio el templo terminado. ¿Sabe por qué? ¿Me das el gráfico anterior donde vienen los reyes? Ciro, que mandó que se construyera el templo, no lo vio terminado. ¿Por qué? Porque cuando Ciro manda a hacer esto, hay oposición. Y Dios a propósito permite que se interrumpa. Estaban poniendo los cimientos del templo, cantando y alabando a Dios, pero el pueblo de Dios, como siempre, no permitieron que siguiera la obra. Vinieron enemigos y no supieron cómo llevar adelante la comisión del Señor. Y fue apagado y quedó inconcluso. Y el templo se terminó en el año quinto, leímos, ¿me lo das? Es Esdras 6:15. En el año sexto del rey Darío. Vamos a ver rápidamente la restauración de los muros. Vean conmigo a Nehemías 1. En el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo, Nehemías, en Susa, capital del reino, vino Hanani, uno de mis hermanos con algunos de Judá. Le pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Ellos dijeron, el remanente que quedó de la cautividad allí en la provincia están en gran mal. El muro está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías empieza a orar, a ayunar, a buscar a Dios, se quebranta y hace algo, iglesia. Pide perdón por sus pecados y por los de los demás. Hizo algo completamente opuesto a lo que tú y yo normalmente hacemos. ¿Sabes qué es? Justificarnos. El síndrome de Adán es la mujer que me diste, el trabajo que me diste, los hijos. Me pusiste miembros sexuales. ¿Por qué no los voy a usar con quien yo quiera? O sea, justificación tras justificación tras justificación. Pero Nehemías fue un hombre diferente. No se justificó delante de Dios, no puso pretextos, pidió perdón y se presentó delante del rey. Probó la comida. Ahora ponga atención porque esto está bien interesante. Llega el día, los días después, y está probando la comida a pesar de que está en ayuno. Y está probando la copa y lo ve el rey y lo ve triste. ¿Ha leído la historia? ¿Ha leído el libro? El rey vio que estaba decaído su semblante. Pregunta de instituto. ¿Qué pensó el rey que le estaba pasando a Nehemías? Que se estaba envenenando. A ver, espérate, Nehemías, no te me acerques. COVID, ¿eh? A ver, espérate, ¿qué pasó? ¿Por qué veo tu semblante decaído? Y una de las cosas que tenían prohibidos ellos por sus reyes era fingir o no presentarse de la manera correcta. Y dice la escritura claramente que Nehemías le dio mucho miedo, porque dijo, ¿va a pensar que estoy fingiendo que me estoy envenenando? ¿O me estoy presentando delante de él indignamente? No, mi señor, no es así. Lo que pasa, y ya le explica lo que está sucediendo. ¿Ya entienden por qué? Porque es importante que entiendan y que veamos por qué Nehemías se presenta con un rostro caído y por qué el rey le dice, pues, ¿qué te está pasando? Lea conmigo el capítulo 2. Lo tengo que llevar por días, meses y años corriendo. Capítulo 2. Me dijo el rey, ¿qué pides? Entonces oré a Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y ¿qué? La reedificaré. ¿Qué pasa? Lo deja. Aquí es donde está el parteaguas, pero lo voy a dejar para el último. Vea conmigo al versículo 17. Les dije, bueno, lo pongo en contexto. Llegó al lugar, no dijo qué es lo que iba a pasar, qué eran las intenciones que traía. Llegó a Jerusalén y empezó a ver el lugar y vio una completa destrucción. Y dice, ahora sí, léalo conmigo. Les dije a los que estaban ahí, ustedes ven el mal en que estamos. Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Ya estaba el templo ahí o todavía no? ¿Qué creen? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Que sí, que no, que qué.
Ay, mi hijo se hizo valiente y dijo que sí. Vamos a ver qué dice la palabra. Vea conmigo al capítulo 6, versículo 15 y 16. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Sencillo, ¿me das el gráfico? ¿Recuerdan quién hizo la carta? Ciro. ¿Quién? Ese mero, Ciro. ¿Recuerdan quién leyó la carta? Darío, muy bien. ¿Y recuerdan en qué año, de qué rey se terminó el templo? ¿En el sexto de quién, Gerardo? De Darío. ¿Y con quién está hablando Nehemías? ¿Con el rey Darío? No, señores. ¿Saben con quién está hablando? Con Artajerjes. ¿Ya estaba terminado el templo? Eso, sí. Sí lo vieron. Qué bueno. Ok, ¿qué aprendemos? 3 cosas derribadas, ¿recuerdan? El templo, los muros y la ciudad. El templo es figura de la presencia de Dios. Los muros es figura de la protección de Dios. Y la ciudad es figura de la comunión con Dios y con su pueblo. ¿Observaron cuál fue el proceso de restauración? ¿O no? ¿Qué se restauró primero? El templo. ¿Qué fue? El templo, muy bien. Segundo lugar, ¿qué se restauró? Los muros. Y el tercer lugar es lo que está por venir. ¿Qué aprendemos de esto, iglesia? A lo mejor tus hijos tienen ese problema, a lo mejor tu matrimonio, a lo mejor tu vida. Bueno, en primer lugar, restaura la presencia de Dios en tu vida. Lo primero que tienes que restaurar. Segundo lugar, restaura la protección. Restaura eso. Aquí está Ana bien metida. Ana primero buscó la presencia. En segundo lugar, Ana buscó la protección. En su oración, en su clamor al Señor. Y en tercer lugar, restaura la comunión. ¿Recuerdan que Ana la semana pasada se levantó y no estuvo más triste y le entró? Y qué bueno, porque le llegaron los antojos después. Hermanos, ese es el proceso que Dios quiere trabajar con nosotros, como iglesia, como familia, como individuos. Restaurar primero la presencia de Dios, la protección de Dios y la comunión con el Señor. Ahora, yo omití a Esther por lo siguiente. La quise dejar hasta el último. Me puso atención, lo vi atento. Ahora voy a pedir un poquito más de atención. Vea conmigo a Esther capítulo 1, versículo 9. Dice así: y la reina Vasti hizo un banquete para las mujeres en el palacio del rey Asuero. Estamos volviendo ahora con el personaje de Esther. El reinado, o quien está en el poder de ese lugar, es el rey Asuero. La reina, la esposa de él, es la reina Vasti. Y el rey después de una derrota con los griegos, él quiere celebrar, él quiere conmemorar, él quiere ser animado y hace una fiesta, un banquete de 7 días, si no me equivoco, y pide, ya bien embriagado, pide que venga su reina para mostrarla, porque el pueblo necesita animarse, el pueblo necesita apoyo, y necesitan ver que él es un hombre en autoridad todavía. Y cuando la reina Vasti lo rechaza, dice: no voy porque estás borracho. Se hace un conflicto político muy fuerte. Es allí donde el rey, junto con los sátrapas, junto con los gobernadores, con sus consejeros, ponen esa orden de que Vasti sea desterrada, sea echada afuera. Esa es la historia bíblica. Pero quiero que vean conmigo lo que historiadores de los griegos, y también historiadores antiguos griegos y también cristianos, nos dan de esta información. Artajerjes primero. Vamos a ver su significado, su biografía y su historia. Artajerjes primero, escuchen, y mucha atención, fue hijo del rey persa Jerjes, que en griego se dice Asuero. Es decir, el rey Jerjes y Asuero son el mismo. La mamá de Artajerjes, que es la esposa de Asuero, es Amestris. Y escucha, ese es el nombre griego.
Y el nombre hebreo, ¿cuál crees que es? Basti. Ok, vamos a empezar a armar todo este rollo. Si están despiertos, ¿verdad? No se me están viendo. Ok, vamos a ver a Basti. Basti, la literatura griega registra su nombre como Amestris. Ella dio a luz al hijo de Asuero, Artajerjes, quien después sucedió a su padre Asuero en el trono. Ok, ojalá que se emocione. Ciro, por boca de Jeremías, por voz de Dios, escribió una carta para reconstruir el templo. Ciro muere, el pueblo de Dios no toma el valor suficiente para prevalecer contra las adversidades y el templo quedó inconcluso, pero todo bajo la voluntad soberana de Dios. Se levanta Darío y es Daniel quien está allí, quien interpreta los sueños, quien ve y trabaja fuertemente con Darío. Y Darío en un momento lee la carta de Ciro. Entonces Darío da la orden de que la orden de Ciro siga adelante. Y es cuando empiezan a continuar con la reedificación del templo. Vienen guerras, vienen años, vienen copas envenenadas, vienen hijos traicioneros, los matan, hacen conspiraciones y levantan a Asuero. Y Asuero con su reino toma por mujer a Basti. Y Asuero y Basti tienen un hijo. Escúchame por favor. Tienen un hijo en los primeros 5 años. Tienen un bebé. Y en el año 5, Basti rechaza a su rey y a Basti se le quita la corona, se le quita el matrimonio. ¿Y qué crees que le quitaron? A su bebé. Y esto es lo impresionante, iglesia. Dios en su soberanía permite que este bebé crezca bajo los brazos de Esther. Esther era una jovencita que seguramente amaba a algún judío. A Dios no le importó. Nehemías era un hombre que quería que la barba le creciera. Como buen judío, le fue cortado la barba, rapado el pelo y cortado el miembro sexual. Esther ya no pudo ser la judía que quería ser. Ya no pudo tener al hombre que quería. Esther quería tener sus hijos y ponerle sus nombres, pero se le dio un hijo. Pero Esther no renegó del propósito, no renegó del legado que Dios le había dado. Igual que Nehemías, Esdras quería ser un buen pastor, quería tener una iglesia bendecida, con una congregación como ustedes. Pero lo mandaron a los archivos más secretos del reino, donde Esdras, con el acceso, pudo lograr encontrar quienes fueron dispersos, lograr retomar nuevamente a las familias, a las tribus, y poderlas organizar nuevamente. Esdras pudo ver esa carta perdida, la carta perdida de Ciro, y pudo llevarla a Darío y decirle: mi señor, esto es lo que su antecesor quería. ¿Estás entendiendo el propósito tan inmenso de Dios? ¿Estás pudiendo ver cómo Dios nos arrebasa a ti, a tu universidad, a tu carrera, a tu matrimonio? Nos supera, iglesia. Y ahora Esther abraza la voluntad de Dios, abraza el legado de Dios y cría a un príncipe bajo el temor, bajo el amor de Dios. Y cuando este hombre crece y se levanta Nehemías, y este hombre a punto de tomar la decisión de que maten a Nehemías, porque parece que le está engañando, parece que no lo veo honesto, parece que está ahí nervioso por alguna conspiración, Dios toca el corazón del rey y le dice a Nehemías: te voy a hacer de mi copero, ahora te voy a elevar y quiero que seas el que reedifique los muros de Jerusalén, el que reedifique los palacios. Y junto con Zorobabel, que ya había pasado, esta sería para Nehemías el tercer grupo de judíos que volverían a Israel. Y con eso se completaría, se acabaría el juicio de Dios, se cumpliría lo que dijo Jeremías: porque yo sé los planes que tengo para ti. Porque yo tengo a Ciro, a Darío, a Asuero, a Artajerjes, tengo a Esdras, a Daniel. Yo sé, Israel, los planes que tengo para ti, porque me he rodeado de un equipo de hombres y mujeres, pero no creen en ti. No importa, pero yo sigo siendo Dios. Pero no te honran, no importa, pero su corazón se va a doblegar ante mí. Pero no le tienen temor a nadie, pero les voy a dar gracia a este rey para con ustedes. Y el propósito de Dios se manifiesta y se logra volver a levantar a ese Israel al cual Jesús llegó, al cual se encarnó. Lamentablemente a lo suyo vino y no lo recibieron.
Ahora, ¿qué hacemos nosotros con todo esto? ¿El propósito de Dios se acabó? ¿Allí terminó? No, mis hermanos. Esther fue la clave para que se lograra esto. ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo que nos dice Corintios. Léalo conmigo, Corintios 12. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. ¿Para qué? Para un propósito muy, muy grande. Dame Efesios 2. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de quienes, de los apóstoles y de los profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para el Señor. Somos un equipo, hacemos equipo porque Dios quiere edificarnos juntamente. Una de las personas de la congregación que no le habíamos visto y que pedimos contactarle y no podíamos, pude contactarle, pude platicar y gracias a Dios estaba bien. Yo estaba un poquito preocupado porque él me había abierto su corazón de cosas muy personales y pues yo sí estaba un poquito así como que, híjole, no sabemos nada. Y bueno, después de algunas llamadas rechazadas, entró la llamada y pude platicar y ver que estaba bien y todo el asunto. Le digo, pero no te he visto y te hemos extrañado. Y me dijo, bueno, lo que pasa es que, y me dijo dos cosas que no, como que se contraponen una con la otra. Y lo primero es de que, bueno, es que yo he estado queriendo ir a tal lugar desde hace mucho tiempo y ya por fin voy a poder reunirme. Era lejos, pero ya tomé la decisión de poder reunirme. Y ya lo voy a lograr y ya lo he estado haciendo. Y yo, ok, bueno, nos toma por sorpresa. Te hemos tomado cariño, aprecio y pues lo podemos entender. Le dijo, sí, no se preocupe, dice, yo he seguido Casa de Oración por muchos años en línea. Dice, pero pude ver algo que, déjeme le explico. Ya me dijo, yo tengo este entendimiento de la palabra y este entendimiento de la doctrina. Y pues usted puso, tú tienes la culpa, usted puso a predicar a Citlali. Y pues hasta donde yo sé, las mujeres no predican. Y bueno, yo no me siento que no es esa mi línea. Y bueno, pues ya estoy en otro lado. Digo, qué bueno. Digo, gracias a Dios, descansa. Saber que estás bien, saber que tu casa está bien. Y le dije, y puedo imaginarme que tú ya buscaste, consultaste al Señor para esta decisión que estás tomando. Nos hubiera gustado ser parte de este proceso, pero qué bueno, pues te mando un abrazo, te bendigo, te queremos mucho y que Dios te bendiga. Y si en algo podemos servirte, está muy bien. Y bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Terminamos en buenos términos. Pero traigo esto a colación, siendo muy discreto, por lo siguiente, porque podemos y debemos de ver que el plan de Dios nos supera, hermanos. El plan de Dios va a superar nuestra doctrina. El plan de Dios va a superar nuestro nombre. El plan de Dios va a superar nuestras expectativas. Y Dios va a usar a quien Él quiere usar. La palabra de Dios nos dijo claramente, y yo le dije, qué lástima que no te pude ver en esta ocasión, porque mira, inclusive la palabra de Dios nos mostró algo bien interesante. Y vimos que Ana aparentemente rompería algunas de las leyes mosaicas, pero Dios hizo un paréntesis, ¿verdad? Dios escribió con letras chiquitas, ¿verdad? Una cláusula muy buena. Si la mujer hace una promesa ligeramente delante de Dios y esta mujer no lo pensó, no lo imaginó, o su promesa arrebasa lo escrito, lo establecido, y el hombre y su marido dicen, no, esa promesa no la vas a cumplir, yo la perdono. ¿Lo recuerdan? Yo la paso por alto. Pero si el marido le dice a la mujer, apruebo tu promesa, apruebo tu compromiso con Dios y que Dios nos guarde. Y yo le dije, y le digo a ustedes, iglesia, estas cosas son las que Dios abre para que la iglesia siga siendo edificada, para que la iglesia siga creciendo. Y yo le dije, si esta jovencita predicó, fue bajo mi aprobación, bajo mi autorización, bajo la autorización de sus padres, y está aprobada. Le dije, lo entiendo,
entiendo las posturas, créeme, ya me tardé mi tiempo, ya no quiero seguirme tardando más tiempo estudiando una postura, otra postura, una doctrina, otra doctrina. Para mí ya es más que suficiente. Yo ya no voy a entretenerme en eso. He tomado decisiones, conclusiones y una línea a seguir. Y respeto la otra. Pero si ustedes se fijan en Efesios, dice que a todos éramos extranjeros, hombres y mujeres, ¿sí o no? Todos ahora somos conciudadanos y somos santos, hombres y mujeres, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora todos somos familia. O nada más los hombres son la familia de Dios y la mujer, aguántese. Todos estamos siendo edificados sobre el fundamento. ¿Qué compone este edificio? ¿No lo componen hombres? ¿No lo componen niños, ancianos? ¿Pero no lo componen también mujeres? ¿No son parte? ¿No son instrumento útil en sus manos? Yo concluyo. Esther crió a un rey con el corazón cercano hacia Dios. ¿Es cierto? Y dice la Biblia, pero la mujer se salvará criando hijos, etcétera, etcétera. Pero algo que no debemos de olvidar es que sí, no solamente crió Esther a Artajerjes, también a Esther, junto con Mardoqueo, se les dio un anillo para tomar autoridad. También Esther fue y casó y agarró y enjuició a los hijos de Amán. Es decir, hizo muchas cosas que le pertenecían a los hombres. Y que Dios no tiene problema en levantar a una mujer, en usar a una mujer, porque tú decides jugar a la iglesia, tener un pie en el mundo y otro en la iglesia, no tomar tu papel, no tomar tu llamado, o tener en poco el llamado, o no tener la hombría de poder ser como Cristo quiere que los hombres seamos. Dios no tiene ningún problema en levantar mujeres, como lo ha hecho y como lo seguirá haciendo. Ojalá que nuestras doctrinas sigan creciendo juntas y sigan enramándose juntas, que se sigan entretejiendo y que en vez de separarnos nos puedan unificar, sabiendo una cosa, que el Dios de los cielos es el Dios de los legados y que Él es superior y seguirá siendo superior a todo y a todos. Como decía el texto, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es la mujer? Nada sin Dios. Pero el que edifica y el que construye es Dios. Amén.